Para dar paso a la materia de la reforma procesal laboral, hoy vamos a ver los alcances de la reforma en cuanto al tema de discriminación. La reforma procesal laboral es la mayor reforma que ha sufrido la normativa laboral de Costa Rica desde 1943, un texto de más de 300 artículos. La nueva normativa hace cambios sustanciales en materia del derecho del trabajo en Costa Rica. Por tanto, trabajadores y empleadores se verán sometidos a una dinámica distinta en las relaciones obrero-patronales. En este curso nos enfocaremos en conocer sobre cómo evitar la discriminación en los procesos de reclutamiento, selección y condiciones cotidianas del trabajo. El curso ha consistido en 4 sesiones en forma virtual, los cuales se dieron el sábado 2 de septiembre, que es discriminar, sábado 9 de septiembre, cómo reclutar y seleccionar sin discriminar, 16 de septiembre, régimen probario de la discriminación, y hoy veremos las sanciones que presenta la ley en cuanto a discriminación. Muy buenos días a todos los presentes, mucho gusto. Hoy hablaremos sobre las sanciones por causa de discriminación según la reforma procesal laboral. La prohibición de discriminar, recordando que la reforma procesal laboral amplía de 4 a 14 las razones de discriminación en el empleo y deja lista abierta en caso de que se presenten motivos adicionales. Todo trabajador que discrimine en el ejercicio de sus funciones incurrirá en falta grave. Por ende, resulta imprescindible que las empresas capaciten al personal y revisen sus políticas y procedimientos internos para que se ajusten a la reforma procesal laboral. Recordando sesiones anteriores, esto nos indica de que ahora, por todo concepto o un trabajador o bien un patrono siendo discriminado, esos alcances de la discriminación adquieren un fuero especial de protección dentro de la relación laboral. En cuanto a lo que indica el artículo 404 del Código de Trabajo, dice que se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. En este se consideran las reformas sobre las infracciones a las leyes de trabajo y el procedimiento para juzgarlas, que se pueden encontrar en los artículos 396 al 410 y 669 al 681 del Código de Trabajo, así como el nuevo procedimiento laboral basado en la oralidad, que se ubica en los artículos 420 a 538 y 560 a 601 del Código de Trabajo. Las infracciones a las leyes de trabajo. Resulta destacable que la responsabilidad económica por las infracciones a las leyes de trabajo es solidaria del representante o apoderado con la empresa, que las multas e infracciones a las leyes de trabajo y de seguridad social iniciarán con la escala de 8 a 11 salarios base, que la negativa a dar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos por las leyes de trabajo y seguridad social a las autoridades de trabajo, inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el INSS implicará al responsable una multa de un salario base. Es decir, en el artículo 399 del Código de Trabajo se habla de la responsabilidad que tienen ahora personas físicas y jurídicas en la relación de trabajo. En cuanto al representante o apoderado con la empresa, recordando que en el artículo 5 del Código de Trabajo, donde nos habla de lo que es el representante patronal,
que es toda aquella persona que se considera representante de los patronos y por tal concepto obligarán a estos en sus relaciones con los trabajadores, directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección de administración. Estos son los considerados representantes patronales, que pueden ahora con la nueva reforma procesal tener una responsabilidad subjetiva sobre sus decisiones. En cuanto a las multas por infracciones a las leyes de trabajo, es un proceso especial o una demanda laboral que inicia el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo contra cualquier patrono por considerar alguna infracción a las leyes de trabajo. Las multas se pueden encontrar en el artículo 398 del Código de Trabajo. En cuanto a la negativa a dar informes, avisos y solicitudes, es un ejemplo claro cuando se presenta una queja de parte de algún trabajador e inspectores del Ministerio de Trabajo se presentan a realizar la inspección al centro de trabajo y van a pedir los documentos. En ese momento, patrones son la obligación de dar esos documentos para que faciliten la transparencia de lo que ocurre en la relación laboral. Caso contrario, se expone a una multa. Los principios que aplican en el proceso. Los juzgados de trabajo conocerán de los procesos que se presenten en aplicación de la legislación laboral y de seguridad social, tanto en el sector público como en el privado, y en el proceso prevalecerán la conciliación, la oralidad, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, la serenidad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal, la gratuidad procesal, de manera que los jueces de la materia laboral deben encaminar, aplicar las normas y principios que informan la materia. Como para que quede un poco más claro, les explico el proceso de conciliación con la nueva reforma procesal eh, adquiere un carácter prioritario si se busca de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, sea mediante los centros del Ministerio de Trabajo o centros privados en presencia de un abogado, para que lleguen a conciliar sus términos. Únicamente no se pueden conciliar los derechos irrenunciables de un trabajador. En cuanto a la oralidad, podrán verse procesos laborales. Ahora, la oralidad es un principio que modifica lo que era antes una audiencia o un juicio en materia laboral. Antes solo todo era de manera escrita, más lento, más pausado. Ahora no. Ahora se presentan apelaciones y demás eh, hechos dentro de la audiencia de forma oral. La celeridad, esto viene con la nueva reforma a disminuir los plazos en los que se debe resolver un proceso laboral, tomando en cuenta y equidad, dejando a un lado la formalidad y tutelando la indisponibilidad de los derechos irrenunciables y aplicando el principio protector de manera que se cumpla con lo social y no se vulnere la desigualdad del trabajador con el resultado desfavorable en el proceso. El Poder Judicial procurará el acceso a la justicia a las personas con discapacidad o con dificultades de acceso a la justicia y su estado de vulnerabilidad. En procesos laborales entre particulares, a falta de norma expresa, se aplicarán por analogía otras disposiciones del Código de Trabajo y sus principios. Se permite al juez laboral idear y crear procedimientos, y en procesos contra el Estado y sus instituciones se aplicarán supletoriamente la legislación procesal civil y la procesal contenciosa administrativa ante la ausencia de norma expresa. Esto quiere decir que el juez ahora tiene más apertura para poder resolver, para poder interpretar. Entonces es muy importante para los patronos poder respaldar todos sus reclamos o todo lo que consideren que no es una discriminación ante el reclamo de un trabajador, recordando que es muy común que el trabajador sea el que se presente a las instancias judiciales
a presentar ese reclamo. Por consiguiente, es deber como del patrono en su carga probatoria poder demostrar al juez eh, la efectiva relación laboral que hay y el sano desarrollo de la misma, que no se evidencie una discriminación. En cuanto a la competencia de los juzgados laborales, sí hay una modificación drástica en lo que son los tribunales de trabajo. Los juzgados tratan de todos los procesos laborales, independientemente de la cuantía. Es decir, se eliminan los tribunales de trabajo de menor cuantía, cuyas sentencias antes de la nueva reforma procesal laboral no tenían apelación. Y ahora todos los juzgados conocen de todos los procesos sin el límite de cuantía o por la naturaleza de la pretensión y todas las sentencias tienen apelación. Como para que quede un poco más claro, antes de la nueva reforma, cualquier reclamo laboral inferior a los 5 millones se presentaba ante el Tribunal de Trabajo de menor cuantía y este proceso era resuelto por 3 jueces mediante audiencia. Con el cambio o la modificación o reforma, ahora esa menor cuantía se elimina y todos van para un único juzgado laboral, ese es su nombre, para que sea el juez quien resuelve el proceso. Ahora las resoluciones van a poder tener segunda instancia e inclusive casación. Tenemos ahora lo que son los tribunales de conciliación y arbitraje. Esto, como les indicaba anteriormente, es un, es, toma mayor fuerza con la nueva reforma, porque la intención de esto es bajar o disminuir la mora judicial en estrados judiciales y darle pie a lo que sea una conciliación de reclamos. Tenemos los tribunales de apelación que conocerán en segunda instancia de las apelaciones que proceden de conflictos jurídicos individuales y en los procesos colectivos, es decir, los tribunales de apelación van a conocer sobre las sentencias que haya emitido el juzgado laboral, que sería una primera instancia. En orden jerárquico vamos a tener juzgado laboral, posterior, tribunales de apelación y como una tercera instancia, los tribunales de casación. Tenemos la competencia por territorio. Tiene como regla general que es competente para conocer del proceso del juez el lugar a donde se prestó el servicio o el domicilio del trabajador, elección de éste. Es decir, para que una persona pueda presentar un reclamo laboral en instancias judiciales, debe utilizar o debe presentar esa demanda en el lugar donde reside, según su competencia o jurisdicción, o bien donde se haya desarrollado la relación laboral. Ejemplo, si una persona vive en Venezuela, pero es contratado en San José, Guadalupe, esa persona puede presentar su reclamo laboral en los tribunales, en el juzgado laboral de San José, o puede presentarlo en el primer circuito judicial de Alajuela. Caso contrario, si lo presenta en Cartago, en ese momento el juez se declara incompetente por territorio. La competencia por cuantía no está limitada en el caso de derechos irrenunciables, a lo que el trabajador solicite en la demanda, de manera que el juez de trabajo, al dictar sentencia, podrá ajustar el monto a lo que legalmente corresponde, aunque sea superior a lo reclamado. Sobre los extremos renunciables, regirá lo indicado en el reclamo. Esto quiere decir, y a diferencia con la nueva reforma, que antes, cuando se presentaban demandas en la pretensión, se indica todo lo que se reclama y el juez no podía otorgar más de eso, aunque se hubiera declarado con lugar y hubiera quedado demostrado en audiencia mediante prueba y el análisis del juez que tal vez al trabajador no le tocaba el millón de colones que reclamaba, le tocaban 5. Sin embargo, antes de la reforma únicamente se podía declarar con lugar por ese millón de colones. Ahora, con la nueva reforma, si el juez indica o se entera durante el desarrollo del proceso que efectivamente al trabajador le correspondió más dinero de lo que él pretendía, el juez tiene facultad para ahora condenar por el total adeudado. Eh, bueno, eso es en cuanto a lo que es la defensa pública de los trabajadores. Con la nueva reforma, eso es un cambio radical. Los trabajadores cuyo ingreso mensual último o actual no supere 2 salarios base
tienen derecho a asistencia legal gratuita costeada por el Estado para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales. Para tales efectos, se creó una sección en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial. Para que quede un poco más claro, el salario base hoy en día es de 426.000 colones. Es decir, que si sumamos 426.000 colones por 2 sería un total de 852.000 colones. Todo trabajador que tenga ingresos mensuales por su prestación de servicios inferior a los 852.000 colones, el Estado le otorgará un defensor público de manera gratuita. Será el encargado de velar por defender sus derechos y otorgar los reclamos ante las instancias judiciales. En estos casos es muy común que exista la condenatoria en cosas con sentencia. Esa condenatoria en cosas sería a favor de la defensa pública, o sea, es dinero que va a entrar al Estado. Por consiguiente, considero a título personal que toda sentencia va a ser condenada en cosas por cuanto la defensa pública va a ser costeada por las mismas cosas que el patrono va a tener que cancelar. Con esto se los comento con el fin de que evitemos llegar a las instancias judiciales cuando podemos ser condenados a cualquier pago. Puede ser que declaren la sentencia parcialmente con lugar del reclamo del trabajador. Indistintamente, puede existir una condenatoria en costas. En cuanto a la conciliación, la mediación y el arbitraje, como les indicaba anteriormente, serán utilizados prioritariamente como instrumentos de paz y en los procesos laborales debe promoverse la conciliación. Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del Ministerio de Trabajo o bien en un centro de resolución alterna de conflictos, en este caso con la presencia de un abogado o un representante sindical que asista al trabajador. Podrán conciliarse todos los extremos en litigio, salvo derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de los trabajadores, por ejemplo, aguinaldo, vacaciones, salarios, preaviso, entre otros. Los términos o los reclamos que se pueden conciliar, como para que quede un poco más claro, estamos hablando de viáticos, bonificaciones, salario extraordinario o bien la cesantía. Para que quede un poco más claro el tema de la conciliación, en el Ministerio de Trabajo existen los Centros de Resolución Alterna de Conflicto, llamados RAC, R-A-C. En estos centros se presenta el trabajador o se presenta el patrono a hacer una apertura de caso que le realicen una estimación de derechos de lo que aparentemente se la deuda y posterior a eso se va a convocar a una audiencia personal entre patrono y trabajador ante un conciliador del Ministerio de Trabajo. En ese momento, si las partes llegan a un acuerdo que satisface las necesidades y los reclamos de ambas partes, el conciliador va a emitir o va a confeccionar un acta y esa acta adquiere carácter de cosa juzgada, es decir, ya el trabajador o el patrono no pueden ir a reclamar posterior lo que se discutió en esa audiencia administrativa en el Ministerio de Trabajo. De igual forma se puede realizar en los centros privados de resolución alterna de conflicto cumpliendo con los requisitos o los requerimientos de ley. En toda conciliación deben respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de los trabajadores. La judicial debe ser homologada por el juez, y en tanto la judicial como la extrajudicial proceden efectos de cosa juzgada material, pero la extrajudicial puede ser revisada en los tribunales cuando se pretenda hacer valer los acuerdos por extremos no conciliables. Derechos irrenunciables, lo que significa que no procede la conciliación sobre derechos irrenunciables, ya que queda abierta la posibilidad de reclamo, como para que quede esto un poco más claro. Si se presenta un patrono y un trabajador ante un centro de conciliación y resulta que al trabajador se le adeudan por concepto de prestaciones laborales su aguinaldo, sus vacaciones y otros rubros por la suma de 1.000.000 de colones, y resulta que se concilia por 500.000 colones, pero ese acuerdo no
alcanza el total de aguinaldo y el total de preaviso. En ese caso, el trabajador, incluyendo o inclusive teniendo el acta de cosa juzgada, pudiera presentarse al juzgado para que de este modo el juez revise si efectivamente ese acuerdo él no está renunciando a sus derechos irrenunciables. Caso contrario, el juez puede homologar. Entonces, para que tengamos cuidado, no es nada más de que se firmó un acuerdo y que en ese acuerdo no se están pagando esos derechos irrenunciables, porque en ese caso el acta del Ministerio de Trabajo ya no adquiere la cosa juzgada material. Con la nueva reforma procesal laboral toma mucha fuerza las medidas cautelares, los embargos y el arraigo. Aclaro que ya eso se aplicaba antes del 25 de julio del presente año. Sin embargo, como ahora se le intenta dar celeridad al proceso judicial por reclamos laborales, cualquiera de las partes que se considere afectadas puede solicitar este tipo de medidas, como por ejemplo en los casos de discriminación, una reinstalación. Para que quede claro, el juez, antes de iniciar el proceso, durante su tramitación y en ejecución, podrá ordenar las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Podrá ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada necesaria para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica, que no exceda los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, resultando aplicable por analogía las disposiciones de la legislación procesal civil. Las medidas se ordenarán a solicitud de parte y solo de oficio en los casos previstos por la ley, actuando diligentemente para que no se frustre el fin perseguido. El embargo preventivo procederá sin necesidad de garantía, cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejora durante la tramitación del proceso. Como garantía de los eventuales derechos del trabajador, tornándolo insuficiente, se deberá presentar dos testigos que den fe de la relación laboral o de los hechos invocados. El juez actuará con prudencia de manera que el embargo sea proporcionado y no se utilice de manera innecesaria o abusiva. Cuando se solicite como acto previo a la demanda, la misma deberá presentarse 10 días después de practicado, y si no se hace de oficio o a solicitud de parte, se revocará la medida y se condenará al gestionante al pago de daños y perjuicios en el equivalente de un 10% del monto del embargo. Les voy a explicar un poco esto. El embargo preventivo generalmente se utiliza cuando un patrono o cuando un trabajador considera que el patrono no le va a pagar o que el patrono ya quebró comercialmente o que el patrono está vendiendo sus acciones o su empresa y demás. Entonces, ante ese riesgo, el trabajador puede solicitar un embargo preventivo, donde el juez va a solicitar la presencia de los testigos que deben ir a manifestar lo que conocen o lo que pone en riesgo esa situación. ¿Con qué sentido o con qué fin? Para que al final de cuentas o al final del proceso, cuando exista una sentencia, se declare con lugar la demanda en caso de que fuera correcto el reclamo del trabajador, tenga como el trabajador ser indemnizado por sus reclamos. Si no se hace embargo preventivo y efectivamente el patrono o desapareció o efectivamente quebró o efectivamente vendió, es más difícil para el trabajador poder recuperar su reclamo o poder cobrar en la etapa de ejecución de sentencia. El arraigo se decretará en forma inmediata y sin rendir garantía, cuando se solicite como acto previo a la demanda. Esta deberá ser presentada dentro de los 3 días siguientes a la notificación, y si no se hace, se levantará de oficio o a petición de parte y se condenará al pago de los daños y perjuicios. El arraigo consiste en la prevención del juez al demandado, que debe mantener a un representante con facultades suficientes para sostener la demanda, que en ningún caso afectará la libertad de tránsito. Tanto el embargo preventivo como el arraigo
son medidas cautelares ya previstas en el Código de Trabajo y en la legislación procesal civil. Y realmente, a pesar de la preocupación de las cámaras patronales durante la discusión del proyecto, la regulación se mantuvo igual. Tal vez para que quede un poco más claro, hablamos de los casos de compañías de capital extranjero, donde tal vez se considera que van a salir del país porque se vio en prensa, porque se escuchó mediante redes sociales o el medio que ustedes consideren. En ese caso, entonces, el arraigo lo establece el juez para que esa empresa mantenga aquí un representante que pueda darle curso al proceso y que pueda darle frente en caso de una condenatoria en contra del patrono. Se podrá solicitar como medida cautelar la suspensión de los efectos del despido o, en su caso, la reinstalación provisional de la persona trabajadora. Licenciado, en este caso de las medidas cautelares, ¿cuáles son los efectos? ¿O me puede ampliar un poquitito el tema sobre las medidas cautelares? Bueno, recordando que estamos en un tema de discriminación, ¿verdad? Que es donde se modifica sustancialmente con la nueva reforma procesal laboral, la reinstalación provisional de la persona trabajadora es una medida cautelar que se da en el caso que llegue determinada persona e indique que fue discriminado en su trabajo por cualquiera de las 14 razones que indica el artículo 404 del Código de Trabajo. En ese momento el juez puede ordenar la reinstalación inmediata del trabajador para que se reintegre en las mismas condiciones antes de que fuera despedido por aparente discriminación, para que de esa forma continúe la relación laboral y no sea perjudicado el trabajador. Em, Eso se hace ante la injusticia del acto de despido y que se invoque alguna norma de estabilidad. Lo que pasa es que si a mí me despidieron, no me voy a sentir muy cómoda nuevamente en el empleo con mi jefe o con las situaciones de inestabilidad emocional que se dieron. Bueno, la reinstalación es facultativa. Si el trabajador considera que no puede sostener o que no se puede presentar al centro de trabajo por sentirse discriminado, al final del proceso, de todos modos, puede ser indemnizado por ese concepto. Sin embargo, la idea de la reinstalación es la estabilidad laboral, que el trabajo no sea afectado en su vida cotidiana. En cuanto a temas de que sea perseguido, tal vez porque se le reinsale y lo van a seguir molestando, se puede presentar nuevamente el reclamo en vía judicial o inclusive se puede presentar al Ministerio de Trabajo para abrir el expediente o continuar con el expediente de reclamo, porque de este modo el patrono cada vez se está exponiendo a más sanciones. En cuanto a la sentencia, eh, vamos a hablar un poco sobre lo que son los rubros que se condenan o se establecen mediante sentencia firme por un juzgado laboral. Tenemos los intereses, la indexación y salarios caídos en la etapa de la ejecución de sentencia y los recursos. La sentencia fijará en lo posible los montos completos de la condenatoria, incluyendo principal, costas, intereses, indexación hasta ese momento. Tal vez para que quede un poco más claro, la sentencia es la resolución final que da el juzgado laboral, en este caso el juez o la juez, sobre todo lo que se encuentra dentro del expediente, desde la demanda, contestación de demanda, aporte de prueba documental, prueba testimonial que se evacúa mediante audiencia, y una vez que el juez analice todo ese expediente, va a emitir una sentencia. Esa sentencia va a indicar el orden de lo que son los hechos probados y los hechos no probados. Cuando se establezcan hechos probados, generalmente el juez va a condenar al pago de las cosas a la parte vencida, asimismo el pago de los intereses y la indexación. Las costas son procesales y personales en favor del ganador del proceso. Los intereses tienen distintas formas de pagarse. Puede ser desde el momento del despido hasta el efectivo pago
o bien hasta el momento de la sentencia en firme, hasta su efectivo pago. Esos intereses se van a calcular según lo que se estipula en el Código de Comercio. Se puede calcular inclusive para conocimiento de todos en la página del Poder Judicial, ahí está el calculador de intereses donde van a poner la fecha de inicio, la fecha final y el monto del principal. El principal, para conocimiento de todos, es el reclamo del trabajador, sea cesantía, aguinaldo, vacaciones, todo lo que el trabajador haya indicado en su pretensión, más lo que el juez le otorgue por considerar que es su derecho, ese se le llama el principal. Sobre el principal se calculan los intereses, las cosas y la indexación. ¿Qué es la indexación? La indexación es un cálculo que se hace para traer a la realidad o a la actualidad el monto de lo que se percibe que se perdió. O sea, no van a condenar un monto de indexación sobre un proceso de hace 4 años cuando el costo de la vida ha venido incrementando. Eso es traer a la actualidad la indemnización por indexación hasta ese momento. La sentencia deberá condenar el pago de intereses sobre el principal al tipo fijado en el Código de Comercio como les indicó anteriormente. Si los intereses son a título de daños y perjuicios, se dispondrán a partir de la firmeza de la sentencia. ¿Cuándo adquiere firmeza una sentencia? Desde el momento de la notificación hasta el momento que vence el plazo para poder presentar la segunda instancia, que generalmente, bueno, según la forma en la que haya sido notificada, puede ser al tercer día o al quinto día, depende del medio tecnológico o personal que se haya utilizado para presentar la notificación. De igual manera, la sentencia dispondrá la indexación de los extremos de la condenatoria en el mismo porcentaje que haya variado el índice de precios para los consumidores del área metropolitana entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente, aquel en que efectivamente se realice el pago. El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la indexación únicamente sobre los extremos principales. En la sentencia que disponga la reinstalación con salarios caídos, estos se limitarán a 24 veces el salario mínimo mensual, ahora al momento de la firmeza del fallo, salvo disposición especial que establezca otra cosa. Ese monto no admite indexación. Para que nos quede claro, el salario mensual no es precisamente el salario mínimo que se le paga a un trabajador, sino el salario promedio, calculando el salario extraordinario, las bonificaciones, los días feriados. Sobre los últimos 6 meses se calcula el salario promedio y sobre ese monto es que se van a hacer las liquidaciones. El pago de los salarios caídos solo será procedente cuando no existe impedimento legal en virtud de haber ocupado la persona un cargo que lo impida. En tal caso, solo procederá la diferencia si el salario que hubiera estando recibiendo fuera inferior. También la parte demandada deberá cubrir la firmeza de la sentencia, el salario que corresponda con el contrato y los derechos derivados de la antigüedad acumulada, lo mismo que las vacaciones y el aguinaldo. Cuando la sentencia firme se condena a pagar salarios adeudados, además del pago del trabajador, se ordenará el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social de las cuotas obrero-patronales y demás obligaciones adeudadas a la Seguridad Social respecto al periodo laborado. A modo de ejemplo, un trabajador que durante la relación laboral no se le pagaron sus horas extras como corresponden, mensualmente hay una omisión en el pago de la planilla a la caja. Un trabajador no es lo mismo que cotice 350.000 colores por mes a que cotice 650.000 con el pago de su jornada extraordinaria. Entonces, al final del proceso, cuando un juez condene o declare con lugar esa demanda, se podrá enviar oficio a la Caja Costarricense para que haga el cálculo de lo de las diferencias en la emisión, en el pago de los salarios, para que el patrono de ese modo
Entonces, debo pagar a la caja mediante el proceso judicial correspondiente y eso va a aumentar en las cuotas al trabajador en cuanto a su pensión, el FCL y el ROP. Si la reinstalación no se hace efectiva por obstáculo del patrono o si la parte interesada así lo prefiere, podrá presentarse al centro de trabajo en los 8 días siguientes a la notificación de la sentencia o resolución que ordena reasumir las labores en compañía de un notario público o de un funcionario del Ministerio de Trabajo, dejando constancia escrita de tal hecho en un acta firmada. El trabajador podrá solicitar la postergación de la reinstalación, si ello fuera necesario para permitir el preaviso de la conclusión de otra relación laboral existente, en, en cual caso indicará el día en que reasumirá funciones, por lo que no podrá exceder de 1 mes y medio a partir de la sentencia o resolución que ordena la reinstalación. La obligación de pagar los salarios caídos se mantendrá por todo el tiempo que la reinstalación no se cumpla por culpa de la parte empleadora, y en ese caso deberá pagarse además los daños y perjuicios que cause el cumplimiento. Todo esto va a ser establecido mediante sentencia del juzgado laboral. El juez ordenará que el trabajador no reinstalado continúe recibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que tenía antes del despido, con los incrementos salariales que se produzcan hasta la fecha de reinstalación en debida forma. El trabajador podrá optar, informándolo al juzgado en el plazo de 8 días, por la no reinstalación, recibiendo además de otros extremos concedidos en la sentencia el pago de preaviso y la cesantía que le corresponden por todo el tiempo laborado, incluido el tiempo transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, o la negativa patronal a reinstalar será sancionada con una multa de 20 a 23 salarios base. Se desarrolla toda una regulación novedosa sobre la reinstalación al puesto de trabajo que no existía. Entonces, vemos que la negativa patronal para reinstalarnos o al trabajador será sancionado con una multa de 20 a 23 salarios base. ¿Quién define esa multa o cómo se asigna? En el artículo 398 del Código de Trabajo, infracciones a las leyes laborales, transgresores, sanciones y multas, las personas transgresoras referidas en el artículo 399 de este código serán sancionadas con multas según la siguiente tabla. Aparecen 5 ítems donde se habla del tipo de sanciones. La denominación del salario base será utilizada en esta ley en todo lo articulado, salvo disposición expresa en contrario, deberá entenderse como la contenida en el artículo 2 de este código. Como para ir aterrizando, esto se va a presentar, el Ministerio de Trabajo va a presentar una demanda a la instancia judicial por infracciones a las leyes laborales y será el juez quien, de conformidad con las indemnizaciones que corresponden para cada caso en concreto, va a establecer los montos con los que va a sancionar al patrono y será el patrono quien deberá pagar ese monto a la cuenta del despacho, que será asignada por el juez también, que es el número de expediente, en favor entonces del Ministerio de Trabajo. En el caso específico que sea una multa de 23 a salarios base cuando logre determinar que el patrono definitivamente no permite la reinstalación, aparte de que hay una desobediencia de la autoridad a una sentencia, que eso es un delito penal, ahora también va a ser multado con este tipo de sanción, según lo va definiendo el juez en cada caso en concreto. Si se trata de trabajadores que tenían la condición de representantes y no fueron reinstalados, se ordenará al patrono abstenerse de limitar la labor de representación que venían desarrollando, así como todas sus funciones protegidas por la legislación nacional, y se advertirá al patrono que de impedir o oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, su conducta dará derecho a la declaratoria de huelga legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para tales efectos. Esto guarda una estrecha relación con la posibilidad de una huelga de conformidad con el artículo 386.
Cabrá recurso de casación contra las sentencias de primera instancia por razones de forma y de fondo, cuando la sentencia por la cosa juzgada material, siempre que supere la cuantía para casación. En los demás casos, así como en riesgos de trabajo, la sentencia solo admite recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Queda claro que todas las sentencias de primera instancia tienen recurso. El recurso de apelación o de casación debe ser presentado a los 10 días siguientes de la notificación. Eh, el plazo de los 10 días es cuando nos referimos a la casación o recurso de casación que se presenta ante la sala segunda del Ministerio del Poder Judicial. En cuanto a la presentación, espero que les haya quedado claros y en este momento vamos a abrir un espacio para contestar todas sus preguntas. Recordando que al finalizar el espacio de preguntas vamos a tener una evaluación del curso en línea donde vamos a pedirles por favor a todos que nos colaboren con sus opiniones porque son muy importantes tanto para la empresa Modifica como para el Banco Nacional. Vamos a proceder a leer sus consultas y vamos a ir contestando en el orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy estuvimos con el tema de sanciones que presenta la ley en cuanto a la discriminación. Tenemos la pregunta de don Carlos Francisco Vega. Él nos pregunta cuándo, cómo y qué pruebas debe presentar el patrono a la hora de despedir un colaborador para que no haya cabida a una demanda por parte del despedido. Buenos días, don Carlos, un placer. En cuanto a su pregunta, voy a iniciar con una frase para que le quede tal vez claro a todos. El patrono puede hacer las cosas de la mejor manera. Sin embargo, siempre va a haber cabida a un reclamo. Las instancias judiciales están en la obligación de tomar cualquier demanda que un trabajador considere por el respeto a sus derechos laborales. En cuanto a qué prueba debe presentar el patrono a la hora de despedir a un trabajador, el patrono no tiene el deber de presentar prueba al momento de entregar la carta de despido. Sin embargo, sí tiene la obligación de conservar todo aquello que fundamente lo que indica la carta. Recordando que ahora con la nueva reforma procesal laboral, cuando un despido es sin responsabilidad patronal, en dicha carta debe especificarse de forma detallada todos los hechos por los que se está despidiendo ese trabajador. Entonces, quiero pensar que si se está despidiendo a un trabajador sin responsabilidad patronal, es porque dentro de su expediente laboral constan las pruebas que puedan acreditar que la falta realmente se dio. Es decir, el despido tiene que tener desde un protocolo firmado, una circular o una manifestación de aceptación, testigos, videos, audios, todo lo que se desee. Cuando el despido es con responsabilidad patronal, en cuanto a la pregunta de doña Sonia, buenos días, doña Sonia, un placer. Cuando el despido es con responsabilidad patronal, de igual forma el patrono no tiene que justificar al trabajador. Sin embargo, y lo voy a aclarar porque lo he escuchado mucho en estos últimos días, la gente cree que ahora tiene que justificar en el despido con responsabilidad patronal el motivo de la salida. Eso no es cierto. Lo que no puede utilizar son fundamentos que tampoco sean ciertos. Por ejemplo, la reorganización de personal, que es muy utilizada en todas las cartas de despido, cuando realmente no es una reorganización de personal, es únicamente el despido de un sujeto o una persona en particular. En ese caso, les recomiendo que utilicen el artículo 85 del Código de Trabajo en su inciso D y se los voy a leer de forma textual. Dice, contrato de trabajo, causas de terminación sin responsabilidad para el trabajador. Son causas que terminarán con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y que sin que se extingan los derechos de este o de sus causavientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de lo ordenado por el presente código o por las disposiciones especiales y en su inciso D dice la propia voluntad del patrono. ¿Qué nos dice esto? Que como patrono todavía tenemos la facultad de elegir a quién queremos contratar y a quién no.
Sin embargo, debemos hacer las cosas como corresponden. No vamos a indicar una reorganización de personal cuando simplemente es un despido. Mejor utilizamos el fundamento jurídico del artículo 85. Eh, Continuamos con la pregunta de doña Sonia. Dice, supongamos que se refiere a despedir a alguien porque la planilla está muy alta para reducir costos. Le reitero mi respuesta en cuanto al artículo 85, inciso D. Usted va a tener tal vez el fundamento si el trabajador quiere reclamar que es por una discriminación o es una injusticia. Usted va a tener tal vez o debe de tener ese respaldo en el que indique por qué su planilla se incrementó o por qué los costos se han elevado y usted no ocupa tanto personal como tal vez lo ocupaba antes del despido. Sin embargo, el fundamento que yo le sugiero es el inciso D del artículo 85 definitivamente. Así usted no está justificando, ni tiene por qué explicarle a un trabajador por qué se le está despidiendo. Eso es su facultad todavía como patrono. Para ampliar la pregunta de don Carlos Francisco, ¿cuándo, cómo y qué pruebas debe presentar el patrono? Quizá llevar el expediente, lo que nos indica el licenciado. El expediente pasa que hay un plazo para presentar ese expediente. Tengo entendido 24 horas que tiene el patrono. Ok, para que el licenciado nos ayude. Bueno, con la pregunta de don Carlos, todo es válido. En la materia laboral todo es prueba. Eh, un ejemplo, si usted considera que el trabajador eh, ya no le está dando la efectividad laboral, lo que le recomiendo es primero la amoneste o pueda demostrar mediante números que el trabajador ya no es efectivo como antes. En el caso de la carta de despido, según el artículo 35, a diferencia o con la modificación de la reforma procesal laboral, ahora es deber de todo patrono, en el plazo de 10 días naturales, esa carta, bien fundamentada y bien respaldada, llevar al Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo y que le den un sello de recibido. Y de ese modo, esa carta ya va a poder ser utilizada como prueba en el caso de una demanda laboral de parte del trabajador. Don Marco nos consulta si al despedirse le puede indicar simplemente al colaborador que ya no se le necesita más. Eh, bueno, don Marco, buenos días. Textualmente, tal vez no indicárselo de ese modo. Voy a repetir lo que tal vez le dije a doña Sonia. Jurídicamente hablando, lo que usted dice, al despedirse le puede indicar simplemente que no se le necesita más, es el inciso del artículo 85, donde dice la propia voluntad del patrono. O sea, usted, don Marco Moya, decide como patrono que no necesita al señor Luis Alberto Solano. Y eso lo va a indicar en la carta. Pone la fecha, el nombre, la cédula, un encabezado, que mi condición de patrono, cédula física o jurídica tal, el día de hoy voy a prescindir de sus servicios con responsabilidad patronal, de conformidad al artículo 85, inciso D, la propia voluntad del patrono, le puede indicar que se le estarán pagando las prestaciones que corresponden de ley, su firma y el recibido y listo. Una carta tan sencilla como esa y usted no tiene la necesidad de fundamentar ni justificar nada más. Doña Florizul nos dice que si un tipo de prueba puede ser mostrar las cuentas bancarias o algo así, y también nos pregunta que si toda carta de amonestación, cuánto tiempo después del incidente se debe presentar al trabajador. Buenos días, un placer, doña Florizul. Me parece que ya nos había acompañado días anteriores, es un gusto tenerla acá. En cuanto a a su primer pregunta, un tipo de prueba sería mostrar las cuentas bancarias. Bueno, si las cuentas bancarias van a acreditar que definitivamente hay una conducta incorrecta o ilícita, habría que analizar ese caso en concreto. Pero si efectivamente se logra demostrar esa responsabilidad, las cuentas bancarias sí serían una prueba. Claro que sí, que se debe indicar en la carta de despido si ha sido responsabilidad patronal de forma detallada. En cuanto a su segunda pregunta, dice, toda carta de amonestación, ¿cuánto tiempo después del incidente se debe presentar al trabajador?
El plazo de caducidad para percibir al trabajador o de prescripción es de un mes de cometida la falta o bien que el patrón se haya enterado. Es decir, si hoy Luis Alberto Solano comete una falta en la empresa de Doña Florizul, usted tiene hasta de hoy en un mes para poder apercibirme por esa falta. Pero si, por ejemplo, mi falta fue hoy contra un cliente de su empresa, por ejemplo, y usted se da cuenta hasta el día jueves mediante un correo electrónico por el reclamo que presenta su cliente, el plazo sería del jueves un mes siguiente. Don Carlos nos dice que, según entiende, lo recomendado para todo despido es hacer del conocimiento del acto de despido al Ministerio de Trabajo. Don Carlos, bueno, efectivamente tiene que dar conocimiento al Ministerio de Trabajo cuando el despido es sin responsabilidad patronal. Antes de la nueva reforma no era obligación entregar la carta de despido en estos casos y no era obligación explicar la razón. Con la nueva reforma ahora en el artículo 35 del Código de Trabajo se indica inclusive cuál es la forma en la que debe ir redactada esa carta y cuál es el procedimiento. Ahí mismo se indica el plazo de 10 días naturales siguientes al despido para presentar en el Ministerio de Trabajo de la localidad, y si esta no existe, se enviará a la oficina más cercana de ese ministerio por correo certificado la carta de despido para que ya tenga el archivo del Ministerio de Trabajo y usted el sello de recibido para que en caso de reclamo del trabajador esa carta ya sea válida como parte de su defensa o de su prueba. Doña Florizul nos dice, si se pasa de ese tiempo, está refiriéndose a la amonestación, si se pasa de ese tiempo ya no se puede amonestar del mes de tiempo que tengo para notificar al trabajador. Doña Florizul, bueno, efectivamente no pudiera amonestar o percibir al trabajador porque ya esa falta se encuentra prescrita para poder realizar esa sanción. En cuanto a la consulta de don Mario Alfaro, buenos días don Mario, un placer, dice, el mes de prescripción sobre las cartas de amonestación podría contar desde el momento en el que el patrón no tiene conocimiento de la situación o es estrictamente de que sucedió el hecho. Como les comentaba anteriormente, y les voy a dar este ejemplo para que tal vez nos quede más claro, si el hecho se comete hoy, la sanción es de hoy en un mes. Pero si yo no me entero hoy, porque me voy a enterar el jueves, o pongámosle el 30 de septiembre, hoy estamos 23 de septiembre. Del 23 de septiembre al 23 de octubre, desde cometida la falta. Pero si yo me doy por enterado como patrón a partir del 30 de septiembre, entonces la prescripción sería el 30 de octubre. Un claro ejemplo es cuando un trabajador comete determinada falta, no está en presencia de su patrono, pero un cliente pone en conocimiento un reclamo determinado días posteriores a esa falta. Entonces, el plazo de prescripción inicia a partir del conocimiento que tiene el patrono. En cuanto, tal vez voy a aprovechar para leerles un poco textualmente lo que indica el artículo 35 en cuanto a las cartas. Dice así, a la expiración de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un certificado que exprese la fecha de su entrada y de su salida, la clase de trabajo ejecutado, si el trabajador o trabajadora lo desea. El certificado determinará también la manera como trabajó, las causas del retiro o de la cesación del contrato. Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria. En ella se deben describir de forma puntual y detallada y clara el hecho o los hechos que se funda ese despido. La entrega se hará personalmente en el acto de despido y deberá documentarse el recibido. Si el trabajador o la trabajadora se negara a recibirla, la entrega deberá ser a la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad, y si esta no existe, se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese ministerio por correo certificado, lo cual deberá ser a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se puedan alegar judicialmente si se presentara la contención.
Entonces, para quedar un poco más claros, antes se utilizaba la práctica de que si el trabajador no recibe la carta, se ponía en presencia de dos testigos. Con la nueva reforma ahora se elimina esa práctica y esa carta debe ser entregada al Ministerio de Trabajo de la localidad o el más cercano mediante correo certificado como lo indica el artículo. Si ese requisito no se cumple, entonces esa carta, por más veracidad que tenga los hechos ocurridos o los hechos realizados por el trabajador, pierde la validez. Y como dice al final, los hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se puedan alegar judicialmente. Si se presenta la contención, es decir, si no se cumple con la presentación de la carta en el Ministerio de Trabajo, ya no hay un hecho que se le pueda imputar al trabajador. O sea, sus reclamos serían totalmente procedentes por falta de procedimiento de parte del patrono. Doña Rosa tiene dos consultas y por favor me puede ampliar la segunda, donde dice cuándo es el preaviso y cuándo aplica. Vamos a responder la primera, doña Rosa, donde dice debe referirse a lo de las cartas de amonestación. ¿Se puede dar la sanción inmediatamente? Es la pregunta de ella. Eh, Voy a contestar primero la del preaviso. En los artículos 29, bueno, 28, 29 y 30 del Código de Trabajo se habla las reglas de lo que es la cesantía y el preaviso. El tiempo de preaviso, doña Sonia, es relativo a lo que haya durado la relación laboral, porque son de 3 a 6 meses se paga un monto, de 6 meses a un año se paga otro monto y posterior a un año va a ser un monto fijo de un mes. Si el trabajador no cumple los 3 meses de la relación laboral, no va a tener derecho a ese preaviso. Sin embargo, le invito a que se lea el artículo 28 para que le quede tal vez más claro en cuanto a los periodos y la forma de pago. El preaviso aplica cuando la relación laboral es por tiempo indefinido. Cuando tenemos una relación por tiempo determinado, en esos casos no aplica el preaviso, no aplica la cesantía, porque se le está dando aviso al trabajador que la relación laboral va de tal día a tal día. Entonces, el preaviso es una forma de notificar al trabajador para no causarlo un perjuicio de que de repente se va a quedar sin trabajo. Sin embargo, si usted tiene un contrato por tiempo determinado, ya ese trabajador sabe a partir de qué fecha no va a tener que laborar para usted. En cuanto a la pregunta, vamos a ver. En cuanto a la pregunta de doña Rosa Martínez, si se puede dar la sanción inmediatamente, me imagino que hablamos de lo que es las amonestaciones. Usted tiene un plazo de 30 días para poder amonestarlo. Puede ser desde el primer día hasta el día 30. Usted lo va a analizar en forma en concreto. Si está segura desde el momento de que es una amonestación, efectivamente se entera ahorita y a los 10 minutos tiene la amonestación y se la puede entregar. Sin embargo, si usted ocupa más tiempo como patrón para poder investigar si esa falta realmente fue cometida por el trabajador, va a tener el plazo de 30 días. Los instamos a realizar sus preguntas. Recuerden que concluido este espacio, procederemos a abrir la evaluación para su retroalimentación. Si tienen algunas otras consultas, con mucho gusto. Vemos la de don José Rodríguez Sancho. Él nos dice, después de amonestaciones, ¿después de cuántas amonestaciones se puede despedir al empleado? Buenos días, don José. Bueno, en relación al despido, cuando estamos hablando por amonestaciones, eh, es porque vamos buscando un despido sin responsabilidad patronal. Eh, las causas que pueden facultar un despido sin responsabilidad patronal se encuentran en el artículo 81 del Código de Trabajo. En cuanto a las amonestaciones, no habla de cuántas o en qué tiempo. Sin embargo, si nos vamos al inciso I del artículo 81, que dice: cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, incurre en las causales previstas en los incisos A, B, C, D, E del artículo 72. Y el artículo 72 habla
de lo que son prohibiciones para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono, lo que llamamos una ausencia injustificada o un abandono de trabajo. Si hoy falta el trabajador y usted lo percibe y resulta que falta en 22 días, un mes, 2 meses, usted lo vuelve a amonestar, ya lo pudiera despedir. Entonces, no habla de cantidades. Sin embargo, es como todo análisis en materia laboral. Tiene que ser en forma en concreto. Habría que ver cuál es la amonestación, cuál es su efecto, cuál es el perjuicio causado y ahí tomar una determinación. Y si definitivamente encasilla en los incisos A, B, C y D o E del artículo 72 con que únicamente lo haga una vez en una segunda falta, ya usted pudiera despedirlo. Espero que le haya quedado claro, don José, si no quedo atento a una reformulación de su pregunta. Estamos recibiendo las últimas preguntas, consultas de ustedes. Muy bien, don José, que le quedó claro. Muchas gracias. Recordarle que en un breve momento van a estar efectuando ustedes la evaluación. Tenemos mucho gusto de saludarla hoy, doña Gabriela. La consulta de ella es si el trabajador se niega a recibir la carta y esta carta se entrega al ministerio en un mes de la misma falta. ¿Pueden ser faltas diferentes o es la misma falta? Perdón, esa es la pregunta de doña Florisur. La de doña Gabriela es, el trabajador se niega a recibir la carta y se entrega al Ministerio de Trabajo. ¿Puede posteriormente el trabajador decir que nunca se la entregaron? No son necesarios los testigos. Buenos días, doña Gabriela. Muy buena su pregunta. Como les indicaba anteriormente, en materia laboral todo es prueba, todo es válido. Entonces, si usted se quiere respaldar con los testigos de que efectivamente percibió al trabajador y no quiso recibir la carta, usted lo puede hacer en presencia de los testigos. Sin embargo, recuerde que también tiene que llevar la carta. Entonces, ¿qué es lo que viene a indicar la reforma? Un procedimiento en el caso de que no esté la firma del trabajador, pero no la limita usted a tener personas presentes que eventualmente en una audiencia pueden ir a testificar a su favor y indicar, sí, el día tal se le entregó la carta, sin embargo él no quiso firmarla y me consta porque estuve presente. Esa es una prueba testimonial que para usted en el momento de que tenga que demostrar los hechos sería vital para el proceso, créame. En cuanto a la pregunta de doña Florizul, que dice, ya no es necesario 3 cartas de amonestación en un mismo mes por la misma falta. Para aclararle eso, doña Florizul, nunca ha sido necesario. Nunca se ha hablado de una cantidad de amonestaciones, porque recordemos que hay obligaciones para el patrono y obligaciones para el trabajador, como también hay prohibiciones para el patrono y prohibiciones para el trabajador. La única forma en la que yo puedo decirle que por 3 amonestaciones en un mismo mes es cuando habla de las ausencias, que dice que el trabajador cuando se ausente 2 veces, 2 días consecutivos o 3 veces en un mes calendario, ya es facultativo para un despido sin responsabilidad patronal. Ahí sí le está dando una cantidad de amonestaciones para poder proceder con el despido. Si es otra falta, no, que es lo que yo recomiendo en estos casos. Cuando sea un uso o una conducta reiterada a un trabajador, poder demostrar ese perjuicio, como explicaba antes a don José. Si fue facultativo en el inciso A, por los incisos o por las prohibiciones del trabajador, con una amonestación y una segunda falta, ya usted pudiera despedirlo. Sí les voy a pedir a todos que tengan mesura en cuanto a la proporcionalidad de lo que es una falta y un despido. No vamos a despedir a un trabajador que tiene 5 años por un perjuicio de 100.000 colones, por ejemplo, porque se puede interpretar como una omisión en el pago de las prestaciones laborales que tiene derecho el trabajador. Doña Marianela nos pregunta si se despide con responsabilidad por voluntad del patrono. La carta de despido siempre debe enviarse al Ministerio de Trabajo. Buenos días, Marianela, un placer. No, no es la obligación de entregarla, eso es únicamente cuando es el despido sin responsabilidad patronal porque la falta se le atribuye al trabajador y éste no quiere recibir la carta. Sin embargo, mi recomendación es que todo despido sin responsabilidad patronal, firme o no el trabajador la carta, la presenten al Ministerio de Trabajo.
En cuanto a los despidos con responsabilidad patronal, si el trabajador no quisiera firmar la carta, a pesar de ser un despido con responsabilidad patronal, mi sugerencia es también llévela al ministerio. Pero si usted tiene la firma y aceptación del trabajador, el artículo 35 no le obliga a usted a llevar esa carta al Ministerio de Trabajo. Vamos a ir finalizando con la pregunta de don Olman y de don José Rodríguez. Don Olman nos dice, en caso de despedir con responsabilidad patronal, ¿cuál es el plazo con que cuenta el patrono para cancelar el monto de la liquidación? ¿Es posible hacer los pagos en tractos? Si así fuera, un empleado puede alegar discriminación si la cantidad de tractos es diferente de uno a otro empleado. Don Olman, buenos días. Bueno, le comento. El Código de Trabajo no habla de un plazo. El deber ser es, entrego carta, entrego finiquito. Porque ahí es donde se está dando finalizada la relación laboral. Sin embargo, en materia laboral, la costumbre también ha creado derecho y se ha acostumbrado en Costa Rica un plazo de 30 días. Sin embargo, como les explicaba anteriormente, todo juzgado laboral tiene el deber de atender las demandas de los trabajadores. Pero si, por ejemplo, el trabajador es despedido hoy y usted no le paga el día siguiente o el mismo día, pudiera presentar la demanda por falta de los extremos laborales. ¿Qué es la diferencia? Que tal vez al momento de que llegue el autotraslado de la demanda para que usted la conteste, tal vez ya haya pagado y pueda aportar el finiquito y pueda pedir que se archive el expediente por cuanto no hay rubros pendientes. Sin embargo, quedaría pendiente la aceptación del trabajador y del juez que efectivamente se lo haya generado intereses. Entonces, como para que nos quede claro, debemos analizar cada caso en concreto según la persona que estemos despidiendo. Si es un trabajador conflictivo, no le va a recomendar un pago en tractos, porque entonces esa persona en cualquier momento lo pueda demandar y usted va a ser condenado porque evidentemente cuando se presenta el reclamo, no, no ha sido finiquitado el pago de las prestaciones laborales. Es decir, el trabajador tendría razón en su reclamo. Espero me explico en cuanto a eso. Ejemplo, se le debe 1.000.000 de colones y le da 100.000 colones por mes y presenta la demanda en el primer mes, usted todavía le debe 900.000 colones. Es decir, al momento de que presente la demanda, el patrono sí le debía. Entonces se puede ver expuesto al pago de las cosas, al pago de los intereses, al pago de la indexación, porque evidentemente no había una cancelación total de las prestaciones laborales como corresponde. En cuanto a la pregunta de don José, que dice si el empleado demanda y un juicio no tenía la razón, las cosas quién las paga. Muy buena pregunta, don José. El deber ser es que el juez condena al trabajador también al pago de las costas por ser improcedente su reclamo. Sin embargo, en la práctica judicial costarricense no es algo muy común. Pero es algo que usted también pudiera apelar si usted considera que el vencido, en este caso, el trabajador, no tenía derecho a ese reclamo. Si el juez no condena en cosas, usted puede presentar una apelación sobre esa sentencia solicitando la condenatoria en cosas. Las cosas siempre las va a pagar el vencido. La pregunta de María Aurelia es si en un trabajo el uso del celular es prohibido y al trabajador se le llama la atención por omitir las indicaciones, ¿se le puede comisar el celular durante las horas laborales o qué es lo que se puede hacer? Buenos días, María Aurelia. Bueno, el celular no se le puede decomisar a nadie porque es de uso personal, es patrimonio, no se le puede decomisar definitivamente. Lo que yo le sugiero, por ejemplo, si un trabajador o en el lugar de trabajo es prohibido, es que usted cree un memorándum, una circular o algún documento escrito, firmado con la aceptación del trabajador de que no puede utilizar el celular en horas de trabajo. Con eso usted pudiera percibir al trabajador y amonestarle, y en caso de incumplimiento, ya usted pudiera despedir a ese trabajador sin responsabilidad patronal. Una práctica que se da en ciertos lugares, en cierto lugar de trabajo es el uso de los casilleros, el deber de que los trabajadores dejen ahí sus pertenencias. Sin embargo, si el trabajador no quiere dejar ahí su celular, usted no le puede obligar a dejarlo dentro del casillero. Sin embargo, sí puede obligarlo a que no lo utilice. Es muy diferente. Sus facultades como patrón están en que la contraprestación de servicios durante la jornada de trabajo sea efectiva. Si un trabajador, por utilizar el teléfono, hace un abandono de trabajo negligente, evidentemente puede ser sancionado por causar un perjuicio al patrono. Doña Florizul dice si en la carta de despido con la firma del trabajador es suficiente o necesitamos la fotocopia de la cédula del empleado.
Bueno, doña Florisol, una vez más les reitero, todo es prueba, créanme. Entre ustedes más tengan, más beneficioso es al momento de aportar la prueba documental y más beneficioso es para uno como abogado tener todo aquel tipo de prueba donde uno pueda justificar que evidentemente las cosas se hicieron como corresponde. Si usted quiere poner una carta, una cédula, digo, la copia de la cédula, la carta de despido, inclusive quiere grabar el acto, usted le puede indicar al trabajador que usted va a grabarlo o que está siendo grabado y usted todo eso lo puede aportar. Doña Liliana Madrigal nos consulta si despido a una persona y no se presenta a realizar el preaviso, ¿qué procede en este caso? Buenos días, Liliana. En el caso que el trabajador incumpla con el preaviso en su condición de patrono, se le faculta que presente una demanda en las instancias judiciales por el incumplimiento de ese trabajador. Y ese trabajador en sentencia se verá condenado a pagar el monto correspondiente del preaviso y usted pudiera ejecutar esa sentencia e inclusive solicitar embargo a las cuentas o bienes por el monto líquido de lo que corresponde por preaviso. Recordando que el preaviso es una notificación que se le da tanto al patrono como al trabajador para que éste no se vea afectado en cuanto a lo que era una relación laboral que se va a dar por terminado. Vamos a responder la última pregunta de doña Berta. En caso de las vacaciones, después de cumplidas las 50 semanas consecutivas laboradas, ¿cuánto tiempo tiene el patrón para otorgarlas? ¿Inmediatamente o puede tomar un mes de tiempo para darlas al patrón? Les recordamos que después de esta pregunta, que el licenciado ya nos va a responder, van a proceder ustedes a hacer la evaluación, la cual es en línea, y agradecemos todas sus sugerencias. Mucho gusto haber compartido con ustedes el tema de discriminación y sería hasta la próxima. Eh, Mucho gusto, doña Berta. En cuanto a su consulta, en realidad son 15 semanas lo que tiene el patrono para poder determinar el periodo en el que va a salir al trabajador. Eso lo puede encontrar en el artículo 155 del Código de Trabajo. Indica lo siguiente: el patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero debe hacerlo dentro de las 15 semanas posteriores al día que se cumplen las 50 de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso. Quedo muy agradecido con todos los presentes y les invito por favor a completar la encuesta o el cuestionario en línea que tienen ahorita ustedes en pantallas y espero que haya sido muy claro y muchas gracias por la atención de todos. Muy buen día.